Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, y nos vamos de inmediato con el amigo Pavel Isa Contreras. Eh, es economista y nos ayudará a entender cuál es la ruta de la recuperación de la economía dominicana. Bienvenido, Pavel. Buenos días. Adelante. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme con ustedes. No, a nosotros felices de tenerte aquí con nosotros. Pavel, si hay algo que yo he estado feliz siempre del discurso y entiendo que va a ser correspondido con acción por parte de la MEPID, es el énfasis en la territorialización de las acciones. Y ustedes han estado firmando recientemente cartas compromisos con los ayuntamientos del país y nos gustaría que compartieras de qué se trata y qué estaríamos esperando de esas cartas compromisos. Mira, se trata de, digamos, digamos, el punto de partida es que, como se ha dicho con mucha frecuencia, lo hemos dicho con mucha frecuencia, el territorio en la República Dominicana ha sido invisible a las políticas públicas. Exacto. Se piensa en la política, pero no se piensa dónde. Se habla de mortalidad materna, pero no se dice dónde mueren las mujeres. No se habla de mortalidad infantil, pero no dice dónde están muriendo los niños. Se habla de déficit de agua, pero se habla en sentido amplio. Y cuando se piensa en los proyectos, con mucha frecuencia no se toman en cuenta dónde están las brechas de servicios, dónde es que el Estado tiene que intervenir específicamente. Generalmente se hacen, digamos, se planifica desde la capital, o se decide, no digamos se planifica, primero se decide desde la capital y sin análisis riguroso, sistemático, de dónde es que hay que intervenir y dónde es que hay que satisfacer necesidades específicas de la población. Ahora, ese ejercicio no es un ejercicio en el escritorio, es un ejercicio de escritorio, pero no solo no puede limitarse a un ejercicio de escritorio, tiene que ser en diálogo con la gente, tiene que ser en discusión, qué pasa en el territorio. Por eso hablamos de un esfuerzo y estamos empujando un esfuerzo porque la voz de los territorios se escuche en el gobierno central. Se trata de que el gobierno central mira los territorios, pero que también los territorios se hagan sentir a nivel nacional o en el nivel central y digan, aquí están mis necesidades, aquí están mis demandas. Obviamente eso tiene que pasar por un tamiz político, por un tamiz técnico, perdón, tiene que pasar por una evaluación de si las demandas son solucionables con lo que se está proponiendo, pero hay que establecer ese diálogo, ese vínculo. Entonces la carta compromiso es un poco eso, ¿no? Un acuerdo entre los actores locales, incluyendo las alcaldías, pero también con el ministerio y otros actores del territorio, donde nos pongamos metas, nos pongamos compromisos, porque además no solo se trata de que el gobierno central dé a los territorios, también los territorios tienen que hacer un esfuerzo ellos mismos. Las alcaldías, no solo las alcaldías, pero en particular las alcaldías, los gobiernos locales tienen que poner su parte, tienen que dirigir los recursos, que son pocos, reconocidamente son muy escasos, tienen que dirigirse a satisfacer necesidades. Y eso implica obviamente romper con la lógica clientelar, que si en el nivel central es grande, en el nivel local es todavía mayor o mucho, es muy fuerte. Entonces, la carta compromiso ayuda a ir rompiendo las trabas que impiden que el gasto local se dirija a satisfacer necesidades de la población, y al mismo tiempo ayuda a que desde el gobierno central se diga hay que gastar ahí en ese territorio porque en ese territorio es donde están las brechas mayores en tal área y luego en otro territorio es en otra área. Ese es el sentido de eso es lo que llamamos nosotros la territorialización de la política pública, que tiene que comprometer al gobierno central pero también a los actores locales. Sí. Estamos conversando con el economista Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Don Fafa, usted está muteado. Si desea intervenir, pues desmutéese en lo que esto se logra. Me gustaría, ya está desmuteado. Ahora. Adelante. Me alegra saber que tú eres viceministro de Economía, porque comparto la confianza de tu transparencia y de tu dedicación y la visión que tienes. Se habla de que vamos a recuperarnos económicamente.
de que el BID y el Banco Mundial asumen de nuestro crecimiento. Allá en tu ministerio, ¿qué perspectiva hay de las posibilidades reales del crecimiento dominicano en medio de esta crisis? Mira, lo que va a pasar, gracias, Fafa, por tu apoyo y tu comentario, eso realmente nos empuja, nos da fuerza. Mira, yo creo que todo el mundo se va a recuperar, el mundo completo se va a recuperar en lo inmediato. Porque, bueno, todas las restricciones se van a ir levantando, el consumo que ha estado constreñido va a aumentar, eso va a dinamizar la economía. En febrero la economía dominicana creció en un nivel mayor al esperado. Esperábamos que, yo por lo menos esperaba que estuviera cerca de cero, incluso un poco por debajo de cero. Cerró en 1.1%. Ojalá no sea episódico, que no sea solo febrero. Yo creo que no, que ya estaremos en el terreno positivo. Bueno, lo que pasa es que ahora en marzo seguramente también va a ser bastante positivo, porque siempre se compara el mes en cuestión con el mismo mes del año anterior, y el mes de marzo fue un año malo, fue un mes malo. Entonces, bueno, este mes probablemente de 2021 va a ser mejor que el marzo de 2020, y abril mucho más, porque en abril fue que vino el cierre completo y la caída de la actividad económica en cerca de 30%. De todas maneras, esperamos una recuperación. Ahora, esa recuperación no puede venir sola. No se va a dar porque sencillamente la vacunación va a caminar, porque el mundo entero se va a recuperar, porque los turistas gradualmente van a volver. Hay que darle un golpe de demanda a esta economía. Eso significa que el gobierno tiene que acelerar el gasto público, tiene que incrementar de manera significativa la inversión pública, que este año está proyectada, según el presupuesto, que alcance el equivalente al 3.2% del PIB. Eso es un nivel relativamente alto comparado con el nivel observado en años anteriores, que andaba por cerca de 2.2, 2.3% del PIB. Es decir, estamos hablando de que en el presupuesto se supone que el gasto de capitales y la inversión pública debe aumentar cerca de un 50%. Si eso se logra, pues va a ser un shock muy positivo y la economía se va a acelerar, el crecimiento se va a acelerar rápidamente y se van a ir recuperando los 200.000 empleos que todavía quedan por recuperar en el sector formal. Se recuperarán seguramente, y al mismo tiempo el golpe negativo que hubo en el sector informal, especialmente en materia de ingresos, también se va a corregirse. Va a subir, pero eso necesita un esfuerzo deliberado del Estado, del gobierno, y en eso es que estamos metidos muy fuertemente, tratando de que los proyectos de inversión pública se alineen rápidamente, se armen, se monten y empiecen a ser ejecutados. Ese es digamos, la traba. Ahora, hay un riesgo, Fafa, de mediano plazo, y es que todos los países tuvieron que endeudarse para poder lidiar con la crisis, mantener los gastos sociales para que la gente pudiera sobrevivir, ¿no? Mantener al Estado funcionando. Los ingresos se cayeron, entonces los gastos aumentaron para sostener en todo el mundo a la población. Los ingresos se cayeron porque la actividad económica se cayó, se generó un déficit, y para cerrar ese déficit hubo que pedir prestado. Todos los países se endeudaron. El temor que hay es que, precisamente porque la deuda aumentó mucho, venga un periodo de ajuste, ¿no? Para pagar esa deuda. La gravedad de la situación dependerá del país. Si los países entraron a esta crisis con un nivel de endeudamiento muy alto, pues ahora es mucho peor. Si fue un endeudamiento moderado, pues entonces está mal, pero no está tan mal, estarían en una mejor posición. Entonces hay un problema potencial de deuda, y eso solo se puede resolver si se actúa a nivel internacional para diseñar algún tipo de paquetes de alivio a la deuda. En el caso dominicano no estamos hablando de perdones de deuda, nada de eso, sino de facilidades, o países del tipo de la República Dominicana deberían recibir algún tipo de facilidad para poder mover la deuda, es decir, reestructurarla, quiero decir, moverle la carga de la deuda, que se mueva un poco más en el tiempo, de tal manera que el Estado pueda navegar más fácilmente, ¿no? Es decir, tomar nueva deuda a más bajo tipo de interés, que permita
pagar los compromisos inmediatos que habrá resultado de la deuda por la crisis. Entonces, yo espero una recuperación rápida, especialmente si el gobierno logra gastar y aumentar la inversión pública, pero existe el riesgo de mediano plazo de que la economía en el mundo no vuelvan a un ritmo de crecimiento menor debido al problema de la deuda. Pavel, quiero decir en eso, si tienes un problema de deuda, tienes que contraer el gasto, ¿verdad? Para poder pagarla. Y si contraes el gasto, la economía se resiente y crece menos. Y los empleos crecen menos y las oportunidades son menores. A eso que me estoy refiriendo. excelente, Pavel. Evidentemente hay buenos aires en el marco del comportamiento económico en la República Dominicana, avalado incluso por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, que reconoce que se ha producido o se va produciendo una recuperación más rápido de lo que se esperaba. Y qué bueno que tenemos manifestaciones como la de ayer, por ejemplo, que se relanza la industria nacional, el proceso de industrialización y así sucesivamente distintos sectores del ámbito económico. ¿Cómo explicárselo a la gente para que sepa que estamos en un buen camino y que prontamente esa recuperación económica que estamos teniendo pudiera reflejarse en el bienestar social de determinados grupos que siempre han visto el milagro económico institucional y pocas veces han visto cómo se refleja en ellos? ¿Cómo se va a ver en que la vacunación va a avanzar? Si bien menos rápidamente de lo que quisiéramos, pues la vacunación va a avanzar. Las restricciones eventualmente se van a ir levantando. Hay que tener cuidado con una tercera ola, ojo, una tercera ola de contagio. Si bien la idea sería que no fuese muy importante, que sea menor que sea menor que la segunda ola, pero eso es un riesgo pendiente. Pero digamos, si eso se mantiene controlado y la vacunación continúa avanzando, pues entonces lo que vamos a ver es que se van a ir levantando las restricciones y eso implica que los negocios que estaban cerrados o que tienen un volumen de venta mayor o que operan bajo ciertas restricciones van a verse, pues van a poder abrir o van a poder operar a mayor capacidad. ¿Ya? La gente que no ha estado consumiendo porque no puede, porque hay restricciones, va a consumir más. El gobierno va a estar en mayor capacidad en breve de gastar o está caminando hacia tener mayor capacidad para gastar mucho más. Eso significa para invertir mucho más en los proyectos de inversión pública, en agua, en infraestructura. Eso va a implicar que el dinero se va a mover más, ¿ya? Y eso va a implicar que las empresas van a producir más, que van a emplear más personas en las empresas, va a haber más oportunidades de negocio. Aquel que veía su negocito con una baja demanda y que tenía que cerrar temprano, va a haber una demanda incrementada y va a poder trabajar horas más largas, va a necesitar contratar gente. Eso, digamos, que deberá seguramente mejorar la capacidad, el bienestar de la gente, porque la gente va a tener más dinero. Eso es en el corto plazo lo que se espera que pase. Y yo creo que razonablemente uno puede decir que eso va a pasar. Yo creo que también deberíamos hablar de las expectativas respecto al pacto fiscal, ¿verdad? Bueno, ese es un tema que inevitable para la República Dominicana. El Estado dominicano no puede seguir operando, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, con unos recursos tan limitados como los que ha tenido, y al mismo tiempo tampoco puede seguir operando con el nivel la calidad del gasto que le ha caracterizado. O sea, ahora el desafío es doble. Por una parte, mejorar la calidad del gasto, que la gente sienta que el Estado está gastando donde realmente se necesita, que está satisfaciendo necesidades de la población, y eso le debe dar un nivel de legitimidad para que nos sentemos a conversar cómo elevar la cantidad de recursos del Estado. Iríamos caminando por un lado hacia una mayor calidad de gasto. Pavel, yo creo que también... Sí, y más confianza, deberíamos ir caminando hacia una mayor confianza de la ciudadanía en la forma en que el Estado está gastando, en qué lo está gastando. Y eso implica, pero también necesitamos resolver el lado de los ingresos, porque el Estado no, digamos, la sociedad dominicana no puede estar gastándose un Estado que
gaste, que no tenga la capacidad para satisfacer, para proveer servicios básicos de agua, educación, salud, tan fundamentales para el bienestar de la gente. Eso significa que tendremos que ponernos de acuerdo para cómo rebalancear la carga fiscal, porque hay unos sectores que van muy cargados, pero sabemos que hay otros sectores que van en coche, es decir, que disfrutan de los bienes públicos que provee el Estado y sin embargo, por hecho o por derecho, es decir, por derecho porque de alguna manera han estado exentos o por hecho porque se salen con la suya y no contribuyen, han estado disfrutando de los bienes públicos, de carreteras, puertos, aeropuertos, servicios de educación y no pagan los bienes. Entonces hay que rebalancear la carga y eso implica, y al final tendrá que traducirse eso en un aumento en la carga tributaria media sin que eso cargue a los que ya están cargando mucho. Ya. Al contrario. Claro. Otro de los temas, Pavel, que yo creo que tenemos... significará un pacto, una negociación, ¿no? No de cuestiones específicas, pero de cuestiones por lo menos generales, que la gente diga, estamos de acuerdo en términos generales con esto, con esto, con esto y con esto. Luego vendrá la discusión de las figuras impositivas, ¿no? Claro. Sí, adelante. Pavel, yo creo que otro de los temas que tenemos que sentarnos a conversar y a llegar a consensos es la frontera. Para mí no basta con la ley 28-01 de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo y las alianzas con la gobernación. Yo creo que como MEPID debiesen impulsar un plan de desarrollo y que esos acuerdos a los que llegó el presidente de una agenda común pueda realmente verse concretizado en acciones más allá del muro o de la verja, como se quiera llamar. ¿Qué planes tienen ustedes específicamente con ese tema? Es exactamente lo que tú acabas de decir. La ley 2801 es un componente, es un apoyo, una ayuda para atraer a las empresas a que operen en la frontera y que logren, debido a las exenciones, lidiar con los costos más altos que implica operar en la frontera. Porque operar en la frontera implica mayores costos, porque no tienen energía, o tienen menos energía, tienen menos agua, tienen menos acceso a los mercados porque están lejos, porque la infraestructura básica está... digamos, las carreteras no tienen la calidad suficiente como para hacer que los productos lleguen a los mercados principales, en fin, en el caso de la producción de bienes. O sea, la frontera operar en la frontera implica mayores costos y la ley lo que permite es que esas empresas compensen parte de los costos y de alguna manera la compensación la ofrece el Estado a través de exenciones. Pero eso es absolutamente insuficiente. Lo que hay que colocar en la frontera precisamente en una posición en la cual no necesitan exenciones para que las empresas se instalen allí. Y eso significa dotarla de la infraestructura económica y social esencial para que sea atractivo invertir allí igual que en cualquier otra parte. Y eso significa un plan de desarrollo de la zona fronteriza. Y en eso está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay una dirección que se llama Dirección de Planificación del Desarrollo Fronterizo que está trabajando en este momento y en pocos meses tendremos un plan, una hoja de ruta de cómo, una propuesta para cerrar la brecha de servicios básicos y de infraestructura básica que tiene la frontera, la distancia que hay en servicios básicos que separa la frontera del resto del país. Eso va a implicar inversiones en agua, inversiones en energía, en comunicaciones, y en salud, en educación, en todos los indicadores sugieren que muestran que la frontera está rezagada en todos estos aspectos y esa brecha hay que cerrar. Gracias, Pavel, muy amable de tu parte. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros.